Bueno, los saludo acá nuevamente. Esta es una de las vistas de mi primera salida del hotel. Esta es la calle 31 y me estoy lentamente dirigiendo. Un día bastante lluvioso, como se nota. Me estoy dirigiendo a lo que es la parada 1 de la Playa Mansa. Ahora estoy por cruzar lo que sería la calle 20. Lo que ven ahí de fondo, que dentro de poco vamos a ver más de cerca, es una de las oficinas de turismo de Punta del Este. También hay una en la Plaza Artigas, pero esta es la que está más cercana a la zona donde yo estaba y donde yo recomiendo estar porque están los lugares más importantes, digamos. Acá, bueno, como verán, un día lluvioso me tocó, tanto el primer día como el segundo fueron días lluviosos. En este día, a la noche, fue cuando tocó David Guetta. Como ven, no había tanta gente como uno pensaba, recién empezó a venir más gente después. Eh, y acá pueden ver un poco lo que son las calles de la zona céntrica. Este barrio, si no me equivoco, se llama ya La Pastora, es donde termina la península o empieza, depende cómo ustedes lo vean. Pero acá sería el fin de la península viniendo desde el océano. Y ahí tienen un poco una panorámica del lugar. Ahí fui a la oficina esa de turismo que ven, por suerte me informaron bastante bien sobre todas las posibilidades que había, que son un montón, porque la verdad uno puede estar 3 meses en Punta del Este haciendo cosas. Es un lugar casi infinito en cuanto a oportunidades y llama la atención porque es dentro de todo una ciudad bastante pequeña de menos de 100.000 habitantes, pero las opciones que uno tiene son casi infinitas. Ahí estaba justamente saliendo de la oficina de turismo y me acercaba a lo que era la primera parada de la Playa Mansa. Ahí es donde empieza la Playa Mansa, que se va a extender por, no sé, casi 40 paradas hasta Punta Ballena, serán casi 10 kilómetros. Bueno, acá la gente, normalmente los autos paran en los cruces peatonales, así que no hay problema, es bastante seguro cruzar y andar por acá. Bastante tranquilo también el lugar, no está abarrotado de gente como estaría en esta época, o estaba seguramente, alguna playa de Atlántica Argentina. Y bueno, ahí viene un poco la Rambla, donde comienza un poco la Rambla. Hay unas playas más para el costado, que son de la península, pero son más bien rocosas, por eso se toma la parada 1 como esta, por más que hay paradas de colectivo que van hacia la península, pero esta es la parada 1, lo que se denomina la parada 1. Bueno, saludos a todos. Esto es básicamente Punta del Este, en Uruguay. Este es el límite que yo había posteado en mi canal. Este es el límite oficial entre el Río de la Plata y el Océano Atlántico. O sea, estas serían legalmente, ¿no? Porque esto cambia todos los días, la última parte del Río de la Plata y allá empieza el Océano Atlántico Sur. Esta ciudad es muy conocida, vienen muchísimos argentinos, está en Uruguay, obviamente no está en Argentina. Y bueno, como verán es un lugar de bastante lujo. Se parece a algunas playas del sur de algunos lugares. Y bueno, quería mostrar un poco, hoy es un día nublado. Esa que está allá es la isla Gorriti, la que está enfrente. Bueno, se parece al sur de Ucrania, de Rusia. Y ven que hasta el color de las aguas, es un color verdoso oscuro. Y también la arena, que es el color de arena. Acá no hay bombas porque no pusieron bombas los ucranianos. Pero bueno, allá al fondo está lo que es el cerro más alto del Uruguay, que es el Pan de Azúcar, arriba de 500 metros. Bueno, por acá está el Conrad, que es uno de los hoteles más importantes de Latinoamérica, Sudamérica. Hay una gaviota y ahí está la punta de Punta del Este, que es justamente lo que marca el límite entre esto, que sería la última parte del Río de la Plata. Así que bueno,
y a ver cómo van estas crónicas en este tema. No tiene que ver con la operación militar, pero bueno, quería mostrar un poco este tema. Bueno, como verán ya, esto es otro día, porque en realidad estoy compendiando todos los momentos del viaje según el lugar físico y no según el día, porque si no sería interminable. Y prefiero hacer los vídeos temáticos, como había dicho antes. Esta es la vista de la parada 1 de la Mansa, un día mucho más soleado. Bueno, acá se puede ver algo que no sé bien qué es, que lo van a ver repetidamente porque tomé bastantes tomas, valga la redundancia. Es una especie de paddle surf, pero con un motor. Tiene un motor debajo el señor este, que no sé tampoco cómo lo maneja en cuanto a la altura y a la velocidad, pero se eleva en algunos momentos casi 1 metro sobre el nivel de lo que sería el mar. Es una cosa impresionante y creo que es la única vez que lo vi. Como ven, hay muchísimo paddle surf o stand-up paddle, que había visto en prácticamente todas las playas. Es una cosa bastante accesible de hacer. También los cruceros, que lo comenté en otro video. Todos los días que uno sale ahí, yo estuve un mes y todos los días un crucero distinto, así que eso es prácticamente también una nota de color, una nota importante de lo que es la vida en Punta del Este durante el verano. También están esos yates, que hay muchísimos, creo que sale $10.000 por mes la marra. Y bueno, pero también uno puede, que lo hice la otra vez desde el puerto, alquilar una especie de yate común y con 20 personas más ir a la isla Gorriti y hacer la experiencia de un yate, que es básicamente la oportunidad de tirarse al agua en cualquier lugar y nadar. Acá tenemos al señor este, que no sé cómo hace para controlar eso, porque se elevan por momentos, debe tener obviamente un motor debajo, pero se eleva por momentos, ven casi 1 metro por encima de lo que es el mar. No sé cómo lo controla, exactamente no sé si tiene algo en la mano para controlarlo. Miren la altura a la que se eleva. No sé, acá agradezco cualquier comentario aclaratorio sobre este artefacto. Bueno, ahí tienen. Y acá continúo con una toma de la misma parada 1 de la playa Mansa al atardecer, para que tengan una postal un poco de lo que es esa zona en ese momento del día. Todos los atardeceres en Punta del Este son hermosos, pero bueno, acá tiene la particularidad de ver uno los yates, los cruceros, de ser la zona, como le digo, más céntrica de Punta del Este. A unos metros de ahí está el hotel que antes era el Conrad y ahora es el Enjoy. Está también medianamente cerca lo que va a ser la Trump Tower. Y acá, bueno, un poquito más de noche, también el atardecer, los autos pasando. Ahí a la izquierda hay un supermercado de lujo. Es una zona bastante tranquila y bastante linda, la del centro donde termina la península. Bueno, esa es una especie de regata que estaba viendo. Acá estamos a la altura de la parada 2 de la Mansa. Y bueno, la que está a la izquierda es la isla Gorriti. Y atrás está el Cerro Pan de Azúcar. Bueno, como decía en el comentario en el lugar, estaba a la altura de la parada 1, 2, más o menos de la Mansa. Lo que se puede ver a la izquierda de todo en el horizonte, como también decía, es la isla Gorriti. Después sigue ahí, lo que ven es el Cerro San Antonio, y lo que veían antes a la derecha de todo era el Pan de Azúcar. Acá ven un poco una de las regatas que hubo. Yo no soy especialista en el tema, evidentemente son embarcaciones pequeñas, no son las grandes que vi algún día siguiente por lo que era la Brava. Pero bueno, para mostrarles y comentarles que este tipo de competencias también son comunes. También hay una competencia de nado que se hace, que uno puede ir nadando, porque normalmente está prohibido ir nadando por justamente los cruceros y las embarcaciones que pasan. Está prohibido ir nadando desde la costa de la Mansa hasta la isla Gorriti, pero hay un día que por la mañana se puede hacer nadando o en kayak ese recorrido. Y así que bueno, los deportes náuticos acá son muy comunes, muchísimo más comunes de lo que vi por ejemplo en Montevideo. El cerro de atrás, que me quiero corregir por eso, es el San Antonio. Así que lo que primero se ve en el horizonte es la isla Gorriti, seguido por el Cerro San Antonio de Piriápolis, al cual se puede subir si uno va a Piriápolis, y termina
en lo que es el Cerro Pan de Azúcar, que es uno de los cerros más altos del Uruguay, el que también se puede subir. Hay un parque nacional, una reserva natural alrededor de él. Me recomendaron ir varias veces. Esto es un poco lo que es la playa desde una mirada más rasa. Ahí se ve uno de los yates. Como les decía, es muy común el deporte náutico en esta bahía de la Playa Mansa, que llega hasta prácticamente Punta Ballena, a unos 10 kilómetros. Y acá un poco la gente en la playa tomando sol, diferentes tomas. Esta playa, como ven, es bastante concurrida, pero no hay mayormente gente joven. Creo que esa chica que se ve ahí es la única. Ven la clásica playa donde la gente juega al tejo, muchas familias, muchos uruguayos también, no es una playa que esté mayormente de argentinos. Ahí ven uno de los lugares que hay para comer, que hasta tiene mozo paradójicamente, cosa que muchos pequeños paradores de la zona de Montoya no tienen. Esa panchería la recomiendo muchísimo, es barata y el tipo es muy copado. Y acá pueden seguir viendo la playa. Esto creo que ya es a mitad de enero, que no es la misma cantidad de gente capaz que en las otras tomas. Acá los cruceros, que como les dije, prácticamente todos los días uno ve uno distinto y hasta los va encontrando en la aplicación. Hay una aplicación que se llama Marine Traffic, en español, tráfico marino, donde se pueden ver los buques y barcos que están, incluso los yates que uno puede ver en estas fotos. Pero prácticamente todos los días se encontraba un crucero distinto ahí en la bahía de Playa Mansa. Esto es ya el horizonte propiamente dicho de Playa Mansa desde la parada 1. Ahí se va a ver el Cerro Pan de Azúcar, que tiene unos 500 metros y es uno de los más altos del Uruguay. También van a ver diferentes yates, barcos, lanchas acuáticas, motos acuáticas mejor dicho, veleros. Es como una gran pileta la Playa Mansa, que como dije se extiende casi 10 kilómetros hasta lo que ven en el fondo, que sería la bahía de Punta Ballena. Bueno, acá ven los diferentes barcos de diferentes tamaños, los hay gigantes y los hay pequeños, motos de agua, gente haciendo paddle surf. Es una de las piletas más grandes del mundo. El único problema que tiene realmente esta playa es que a veces, ahí tienen paddle surf, kayak, es que bueno, a veces el agua está bastante fría y hay agua vivas. Es una playa que se caracteriza, es una sección de playas, porque en realidad son casi 10 kilómetros, como les dije, que se caracteriza por tener muchas aguas vivas. Bueno, ahí tienen esquí acuático, moto de agua, prácticamente cualquier deporte náutico que se imaginen sucede aquí en esta playa. La mayoría de deportes que se están practicando en general se pueden alquilar las cosas, o sea, tanto de las tablas de paddle surf como las de kayak, incluso las motos de agua, que tengo entendido que hasta ni siquiera piden carnet de timonel como acá en Argentina. Bueno, ahí ven otros yates, van a ver si esta es la toma en que se muestra la bahía. Esa de fondo es Punta Ballena, básicamente vista desde lejos. Ahí va a estar el Cerro Pan de Azúcar. Y ahí seguimos un poco por el horizonte. Bueno, si yéndonos para el horizonte veríamos Piriápolis, pero ese es el Pan de Azúcar, al que como dije se puede subir caminando tranquilamente. Bueno, ahí sí están viendo en Piriápolis lo que es el Cerro San Antonio. Y acá volvemos a la Playa Mansa, uno de los últimos días. En general igual tocaron días muy soleados, prácticamente los 30 días habré tenido 27 días de sol. Ya está más avanzado en el mes, o sea, porque las imágenes que ven en este video están sí ordenadas cronológicamente, a pesar de estar ordenadas por lugar. Después de estar ordenadas por lugar, están ordenadas por el tiempo en que sucedieron, ¿no? Ahí ven otros los cruceros, que como les dije, prácticamente cada día uno veía un crucero distinto. También el tipo de autos que la gente lleva por acá, que capaz no son los mismos de alta gama que uno puede ver en la barra de Maldonado. Bueno, hay otra regata, muchos días hubo regatas. La verdad que yo no soy apasionado de los deportes náuticos, pero si lo fuera también visitaría Punta del Este porque hay de todo.
realmente cualquier cosa que uno le guste, sea el trekking en el cerro que uno ve atrás, deportes náuticos, espectáculos de teatro, o sea, salidas nocturnas, discos, boliches, restaurantes de alto nivel, ahí ven de vuelta un crucero, o sea, prácticamente tienen de todo y se encuentra gente de todos los países, mucho más obviamente de lo que es Sudamérica, pero de todos los países del mundo se escucha gente. Y ahí se ve un poquito, que no llegué a filmarla mucho, desgraciadamente desde acá, la isla de Gorriti, una de las primeras fortificaciones españolas del lugar, aparte de una que había obviamente en la punta del este. Este es el último día, quise agregar esto por más que está mal filmado, les reconozco ahí en la isla de Gorriti mejor, la isla Gorriti. Esto está medio mal filmado, bueno, ahí se sube para lo que es la peatonal. Y esta es la playa, uno de los últimos días, si no me equivoco, el 26 de enero. Disculpen si mi voz está pisada un poco por la original, pero quiero que esto quede bien porque el original normalmente tenía mucho viento, de hecho tuve que hacer muchísimos ajustes en el audio. Pero esta es la playa Mansa, la misma parada. Recuerden que este video trata siempre de lo mismo. Uno de los últimos días, ven que hay muchísima menos gente. De hecho, la temporada se considera que termina el 31 de enero, otros dicen que el 15 de enero. Pero pueden ver claramente la menor cantidad de gente que hay comparada con los que se ven al principio del video. De todos modos, la persona del restaurante que se llega a ver a la derecha de la imagen me dijo que él mantenía el local abierto hasta prácticamente Semana Santa, que esta playa siempre tenía gente, o sea que si van en febrero o marzo también van a encontrar gente en esta playa y no como las otras que capaz febrero o marzo están más muertas, digamos.